Perdón, se nos fue el internet nuevamente, pero ya estamos aquí otra vez. Y quiero leerles esta palabra. Está en Primera de Reyes, que ahora vamos a ver. Vimos en los videos pasados cómo todo lo que este espíritu hace, pero ahora quiero que ustedes vayan a Primera de Reyes 18:4. Primera de Reyes 18:4. ¿Qué dice? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas de Jehová y los escondió de 50 en 50 en las cuevas. Entonces, como ves, el espíritu de Jezabel también lo que da es miedo, es pánico, es temor. Por eso estas personas que sí estaban haciendo las cosas de Dios, se tuvieron que ir a esconder, y por eso Elías quedó solo. Elías quedó solo. Tú lo puedes leer, te lo voy a volver a repetir. Primera de Reyes 18:4 dice: y por cuanto Jezabel destruía los profetas de Jehová, Abdías tomaba a 100 profetas y los escondía de 50 en 50 en cuevas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Podemos ver en Primera de Reyes 19:2, dice: entonces Jezabel le dijo a Elías, que le mandó un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún más añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de los profetas. Recordemos que Jezabel se enojó muchísimo cuando Elías elimina a los 450 profetas de Baal. Entonces ella le manda un mensajero donde le dice: así me hagan los dioses, y peor aún si el día de mañana tú no estás como estos profetas, o sea, muerto. ¿Sí? Entonces, ahí que había un enfrentamiento. Este espíritu no le va a gustar que llegue el líder o que llegue la persona o la autoridad que Dios tiene, ¿verdad? Para quitarlo de ese camino. ¿Sí? Entonces ahí Elías sintió miedo. Ven cómo lo que yo les acabo de explicar en el video va a quedar grabado. Para los que van entrando, se nos fue el internet, ahorita ya volvemos a regresar. Y cómo el espíritu de Jezabel va a hacer que tú tengas miedo. Porque Elías se fue temeroso cuando supo que Jezabel lo quería matar. Fue temeroso e incluso le dijo a Dios: quítame la vida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una semana antes un solo hombre derrotó a 450 profetas de Baal, oró, cayó fuego del cielo? ¿Cómo es posible que a la semana esta persona ya tuviera miedo? Para que vean el impacto que puede hacer el espíritu de Jezabel. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo lo podemos vencer? Porque no todo es malo. ¿Cómo podemos vencer este espíritu? ¿Se puede vencer? Sí, sí se puede vencer. ¿Cómo? Punto número 1, oración. Oración. ¿Sí? Busca siempre el rostro de Dios. Ponte en oración con Dios. Cuando estás bien, ponte en oración con Dios. Cuando estés mal, ponte en oración con Dios. Cuando estés regular, ponte en oración con Dios. Fíjate lo que dice Isaías 55:6. Isaías 55:6. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras tanto él esté cerca. Fíjate nada más, buscar a Jehová mientras él pueda ser encontrado, hallado. ¿Sí? ¿Y dónde lo vas a buscar? En la oración. Y no tiene que ser una oración repetitiva, no. La oración es platicar con él. Así como estamos ahorita platicando, platica con Dios. Coméntale tu situación. Si te identificas ahorita con algo de lo que te acabo de decir, pues ve con Dios y dile: yo me identifico que traigo rebeldía, yo me identifico que estoy cargando chismes, que estoy cargando murmuración, yo me identifico que traigo miedo, yo me identifico que he estado dividiendo la obra de Dios, yo me
Me identifico, Señor, que he dicho calumnias que no son ciertas sobre el líder o sobre la persona que tú pones. Eso empieza a debilitar al espíritu de Jezabel, la oración. Y te lo vuelvo a repetir, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Número 2. Y no quiere decir que sean así, ay, tengo que ser el número 1, no, pero te lo quiero poner así para que se pueda entender mejor. Entonces, el punto número 2 para vencer al espíritu de Jezabel es: ata todo espíritu de venganza. ¿Por qué? Porque si nosotros, dice la palabra, Jesús le decía a sus discípulos, si ustedes no perdonan a los que les hacen daño, pues mi Padre que está en los cielos no los puede perdonar. Pero si ustedes perdonan a los que les hacen daño, mi Padre que está en los cielos los perdonará. Y cuando aquí te decimos que ates todo espíritu de venganza, es porque, imagínate, si no estás bien cimentado, si fuiste atacado por este espíritu, y de repente te enteras que tu mejor amigo empezó a hablar mal de ti, o te enteras que en tus clases hay personas que te están boicoteando, y todo eso, ¿qué se va a levantar en ti? Pues se va a levantar un odio, se va a levantar un resentimiento, se va a levantar un coraje. Entonces la palabra te dice, ata todo espíritu de venganza. ¿Dónde puedes ver esto? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, no devolviendo mal con mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que tú fuiste llamado para que heredaras bendiciones. Pedro te está diciendo ahí, no regreses mal con mal. Ya te enteraste que la persona habló mal de ti, ya te enteraste que están diciendo chismes de ti. En lugar de ir a reclamar, no regreses mal con mal, porque si no, vas tú a reclamar, se va a poner la cosa más fea y se van a decir cosas que no, o hay personas que incluso llegan a los golpes, a los gritos, y no tiene caso. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Perdonar. Perdonar y no dejar que en tu corazón entre un espíritu de venganza. Bendice, bendice, nunca regreses mal con mal. Sé tú más listo que el espíritu de Jezabel. Punto número 3. Habla siempre lo positivo. ¿Te has dado cuenta qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que transmites? Hay personas que muchas veces no se escuchan y hablan y hablan y hablan y no se escuchan y no se están dando cuenta que todo lo que sale de su boca son cosas negativas. Habla lo positivo. Hay personas que se levantan ya negativas porque te tienes que ir a trabajar. Cuando levántate emocionado porque tienes la dicha, la bendición de tener un trabajo. ¿Sí? Y así puede ser cualquier ejemplo. Se enojan de cualquier cosa, ven nada más lo negativo. Jezabel, el espíritu de Jezabel, quieres que tú veas nada más lo negativo. ¿Sí? Y aquí te puedes ir a Proverbios 16:24. Proverbios 16:24, que dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Panal de miel son las palabras agradables, la miel, la dulzura de la miel, ¿sí? Y luego dice, dulces al alma. Entonces tu alma, Jesucristo les decía, es que no han entendido, le decían a los fariseos, no han entendido. No te hace daño lo que te comes y entra dentro de ti. Lo que te hace daño es lo que sale de dentro de ti, lo que hay en tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Siguiente punto, saca de tu vida la rebeldía. Saca de tu vida la rebeldía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la rebeldía lo único que te va a llevar es a la destrucción. ¿Sí? La rebeldía la rebeldía no deja que Dios forje tu carácter,
que Dios trabaje contigo. Uno cree como el rey Saúl que la presencia de Dios va con él, cuando la presencia de Dios ya lo había dejado desde hace mucho tiempo. Y por eso el profeta Samuel fue y buscó a David. Y por eso David, cuando tocaba el arpa, el rey Saúl se sentía tranquilo. Pero cuando David se iba, regresaba ese espíritu nuevamente a Saúl y lo atormentaba, dice la palabra. Entonces deja la rebeldía de lado. Nada te va a servir ser rebelde. Mejor sé obediente. ¿Y dónde puedes ver esto? Proverbios 17:11. Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. En pocas palabras, si tú eres rebelde y quieres seguir siendo rebelde a lo que Dios te está diciendo, a lo que tu autoridad te está diciendo, pues bueno, lo único que vas a acarrear va a ser mal, y entonces este espíritu de rebeldía que trae el espíritu de Jezabel, pues te va a destruir. Por eso dice que cruel va a ser el enviado contra él. ¿Sí? Podemos ver también otro punto que es: sométanse a la autoridad que Dios pone. Esto lo podemos encontrar en Romanos 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, a él resiste. Jezabel se resistía a la autoridad de Elías. Y hay personas que se resisten a... Cuando la palabra dice sométanse, no quiere decir que sean esclavos. No quiere decir que el líder, la persona, el jefe, etc., etc., va a dominar tu vida. Sino que cuando dice sométanse es sean obedientes. Que si te dicen haz esta cosa así, vas y lo haces así. Que si te dicen esto se tiene que hacer así, pues vas y lo haces así. Que si nos tenemos que ver en tal tiempo a tal hora, pues vas y llegas a esa hora, porque también una rebeldía es, por ejemplo, que yo te cite a ti a las 5 de la tarde, o por ejemplo a las 8 de la noche, hora de México, para hacer estos videos, ¿verdad? Imagínate que fuera en vivo, o sea, que estuviéramos en un lugar y tú llegaras a las 10, ¿verdad? Y todavía llegaras con con la forma de, pues me lo repites nuevamente, ¿no? Porque como llegué tarde, pues me tienes que volver a decir todo. No, eso es una rebeldía, ¿sí? Ahí es no someterse a una autoridad. Entonces Dios te dice, sométete a la autoridad puesta por Dios. Porque tampoco te vas a poner con una persona que tú sabes que está haciendo malos negocios, que tú sabes que no está haciendo las cosas que Dios quiere, que tú sabes que ni siquiera quiere saber de las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, sométanse a las autoridades puestas por Dios. Porque quien no se somete a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. Y eso te lo vuelvo a repetir, lo puedes encontrar en Romanos 13, 1 y 2. Y tú puedes ver cuántas veces Elías no le decía al rey Acab y a Jezabel que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, que sacaran la idolatría del pueblo de Israel, que sacaran la hechicería, que sacaran la murmuración, que todo. Diario les decía, porque diario se los topaba, pero ellos no quisieron entender. Y bueno, la suerte de Jezabel y del rey Acab. Jezabel dice que llegó Elías y le dio una palabra de parte del Señor, y dice que Jezabel, incluso su sangre, la lambían los perros, porque ella cayó, murió, y llegaban los animales y la mordían, y imagínense qué fea muerte tuvo una persona que lo único que quiso fue hacer las cosas como ella quería, no importando ni siquiera el Dios al cual el rey Acab, entre comillas, tenía que servir, que era a Dios, sino que sirvió a los reyes, a los Baales y a
la reina Astaret. Muy bien, otro punto, aléjate de la idolatría. Aléjate de la idolatría. La idolatría lo único que va a traer es sequedad a tu vida. La idolatría lo único que va a traer es que te alejes de Dios. La idolatría hizo que el rey Acab se alejara de Dios, ¿verdad? Y que estuviera adorando a dioses falsos. Entonces, aléjate de la idolatría, porque la idolatría te va a destruir. Y el espíritu de Jezabel, eso es lo que quiere, meter la idolatría. Esto lo podemos encontrar en Levítico 19:4. Levítico 19:4, que dice: no os olvidáis, dice: no os volváis a los ídolos, ni hagas para ellos dioses de fundición. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, no seamos como el rey Acab, que dejemos que la idolatría entre a tu casa, que entre a tu iglesia, que entre a tu familia, que entre a a tu propia vida, porque te va a destruir la idolatría, te va a cegar y vas a dejar de lado las cosas de Dios. Y el otro punto, deja que la palabra de Dios te alimente. Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay muchas versiones, yo sé que hay diferentes versiones de la Biblia, eso es lo de menos. Hay veces que las personas pierden el tiempo peleándose porque es que yo tengo la versión tal, no es que la versión tal es la mejor, no, eso es lo de menos, es palabra de Dios, ¿sí? Pero tú aliméntate todos los días, ponte a leer un salmo, ponte a leer los proverbios, los evangelios, conoce más de Jesús, aliméntate. Pero no es nomás leer por leer, sino que lo que tú vayas a leer, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación, que lo entiendas y que lo pongas en práctica. Eso va a hacer que tú te alimentes de la palabra de Dios. Y esto lo puedes encontrar Josué 1, 8 y 9. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Primero le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ya no va a estar Moisés. Ahora te corresponde a ti, Josué, ingresar a todo este pueblo a la tierra prometida. Pero le dice en Josué 1, versículo 8 y 9, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces, lo meditas, le pides ayuda al Espíritu Santo y lo pones en práctica. O sea que si a mí Dios me dice en Levítico que tengo que dejar la idolatría, pues la voy a dejar, porque yo no voy a ser rebelde. ¿Sí? Y luego dice: porque entonces, si tú haces todo esto, Josué, o líder Josué, o como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Jezabel, miedo y temor. Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Dice: no temas ni desesperes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Ves que sí se puede vencer el espíritu de Jezabel? ¿Ves que sí se puede? Elías ya se había ido a una cueva. Dice la palabra que hasta que Dios mandaba a los cuervos para que le dieran de comer a Elías. Y después de que Elías durmió, Dios lo despertó y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Elías le dijo: es que siento un celo por ti, pero Jezabel quiere matarme. Y Dios le volvió a decir: Elías, ¿qué haces aquí? Ve nuevamente a ese pueblo, ve y haz la obra en la cual yo te encomendé. ¿Quién puede estar por encima de Dios? Nadie. Nadie puede estar por encima de Dios. Y aquí en Josué 1
te está diciendo que, dice, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces, si tú tomas todos estos consejos, los haces tuyos, los pones en práctica, el espíritu de Jezabel no va a tener nada que hacer contra ti. Nada. Y cuando tú identifiques que hay algo que no está bien y que se identifica con el espíritu de Jezabel, ve a la cruz. Lleva todo a la cruz del Calvario. Jesús llevó la maldición, dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús llevó toda la maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos tener bendición. Entonces, sí se puede vencer al espíritu de Jezabel. Yo sé que tú lo puedes hacer, ¿sí? Tómate de la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios. Hoy haz un alto en el camino. Te lo repito, aquí no se juzga a nadie. Aquí lo que se hace es ayudar. Ayudar como Dios nos ayuda a nosotros. Y si tú ves que alguno de estos puntos está ahorita en tu vida, pues haz un alto en el camino. Déjalo, arrepiéntete, pide perdón. Empiézate a llenar de la palabra y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Porque en la palabra dice en Santiago, sométanse a Dios y a su justicia. ¿Quién es su justicia? Jesucristo. Resistan al diablo y el diablo huirá. Que pasen una excelente tarde, noche, dependiendo en qué país nos vean. Aquí en México ya es noche, ¿verdad? Les agradecemos mucho que se estén conectando. Nos da muchísimo gusto ver que más gente está trayendo el Señor a este grupo. Vemos también cómo ustedes comparten la información de este grupo con sus contactos, lo cual les agradecemos, la verdad. Muchísimas gracias. Qué bueno saber que lo poco mucho que estamos compartiendo aquí está cayendo en tierra fértil y está empezando a dar esos frutos, ¿verdad? Y el fruto es ir y hacer discípulos a las naciones, que la gente sepa que existe un Dios vivo al cual tú y yo servimos, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Que la muerte no lo pudo vencer, que la tumba está vacía, que Jesucristo está resucitado y que vive dentro de ti y que Él siempre te va a apoyar. Y lo único que te dice es, lleva el Evangelio para que más personas puedan salir de ese cautiverio, ¿verdad? Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te ha ungido para llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Para sanar corazones enlutados, para sacar personas de prisión, y no me refiero de prisión porque estén pagando algo, pero hay prisiones como el alcoholismo, la drogadicción, los problemas, ¿verdad? Donde tú vas a poder llegar y sacarlos de esas prisiones, ¿verdad? No desmayes, sigue llevando el Evangelio, sigue compartiendo, para que cuando estemos delante de nuestro Rey, se escuche la voz que diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa y disfruta el gozo con tu Señor. Les mando un fuerte abrazo, queda grabado para que lo puedan volver a ver, compártanlo con más compañeros, con más contactos. Voy a poner también el video, pero en formato de YouTube, para que también puede ser más fácil, porque bueno, me han dicho varias personas que hay algunos que no tienen Face, entonces por medio de YouTube también se puede compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar a hacer un estudio acerca de el rey David y la cueva de Adulám. También va a estar muy muy padre, lleno de la bendición del Señor, porque Dios nos quiere sacar de esas cuevas, nos quiere sacar de esos desiertos, ¿verdad? Y nos quiere llevar a que reinemos, porque recuerden que la palabra dice que tú y yo estamos juntamente con Cristo reinando y gobernando en los lugares celestiales. Que no se te olvide, allá es nuestro lugar, no aquí. Allá es en donde nosotros vamos a estar. Que pasen una excelente noche, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre todo, que Dios les dé paz. Bendiciones.